todos, mi nombre es Marcela Osorio y con la ayuda de mis compañeros estaremos abordando el tema de trastornos somatomorfos. Tenemos los integrantes de equipo y como objetivos tenemos dar a conocer la importancia de la detección de los trastornos somatomorfos, identificar a tiempo la sintomatología de los trastornos somatomorfos, así como también caracterizar los tipos de trastornos somatomorfos que existen, pues que ya posiblemente hemos escuchado anteriormente de algunos, pero existen varios. Entonces, como siguiente punto tenemos la introducción, que pues como sabemos los trastornos somatomorfos se caracterizan por la presencia de síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica y que no pueden explicarse completamente por la presencia de una enfermedad, ya sea por los efectos directos de una sustancia o por otro trastorno mental. Los síntomas, pues estos deben producir malestar clínicamente significativos o deterioro social o laboral, entre otros. Y bueno, ¿qué es un trastorno somatomorfo? Los trastornos somatomorfos son aquellos en los que surge un nivel excesivo de ansiedad y preocupación por los síntomas físicos potenciales o en desarrollo que hacen que estos se intensifiquen o potencien la aparición de otros que se plasman objetivamente en forma de alteraciones orgánicas del cuerpo. Cuando hablamos de alteraciones orgánicas del cuerpo, pues como su palabra lo dice, son somáticos, o sea, intervienen en partes físicas de nuestro cuerpo y debemos de tener claro que estos tipos de trastornos somatomorfos son trastornos que afectan la salud mental de nosotros como personas y que son característicos principalmente por sus síntomas físicos somáticos que causan repentinamente angustia o que interfieren incluso en el funcionamiento diario de las personas. Y bueno, tenemos los síntomas. A menudo, pues, las personas con trastornos somatomorfos hacen consultas frecuentes con el médico y continúan buscando una explicación aun cuando se les ha descartado enfermedades graves. Las características de los síntomas pueden ser dolor o dificultad para respirar, cansancio o debilidad. Esta no es una causa médica identificable, sin síntomas únicos que pueden ser múltiples o variables. ¿Y qué pasa? Estas personas normalmente experimentan lo que es ansiedad, ira, temor, preocupación, celos, resentimiento y conmiseración, que la conmiseración está ligada a sentimientos de pena o dolor por la desgracia o sufrimiento de alguien más, que no es la persona misma que está pasando por este tipo de trastornos. ¿Y qué pasa? Además de experimentar esta serie de sintomatologías, pues estos síntomas pueden estar ligados a lo que son pensamientos, sentimientos y comportamientos como la preocupación, que ya lo mencionaba anteriormente, pero este es constante, así como también el temor, revisiones repentinas del cuerpo en busca de quizás anomalías, pero que al final termina siendo como una paranoia o exageración a este tipo de acciones. Bueno, en cuanto a las causas, pues pueden estar ligadas a vivir, por así decirlo, sucesos estresantes, traumas o violencia sexual o psicológica por la que estas personas pues tiempo atrás pasaron y pues eso acarrea esta serie de sucesos. Que cualquiera de estos factores pueden estar influidos, siempre en cuanto a sus causas, ya sean los factores genéticos y biológicos, influencia familiar, rasgos de negatividad en la personalidad, menor percepción de las emociones y la conducta aprendida, que cuando hablamos de conducta aprendida, pues podría ejemplificarles de la manera en la que
esta persona quizás estuvo enferma y le gustó el trato o las atenciones que tuvo durante ese periodo de enfermedad y pues así se siente importante o con atenciones especiales que de tal manera que le gustó que se fue convirtiendo en un trastorno. Y bueno, ahora hablaremos acerca de los tipos de trastornos somatomorfos, que como les decía, hay varios y estos pueden estar ligados a la tristeza, enojo, felicidad, ansiedad, depresión, indiferencia, incluso de preocupación. Que esta película es genial, se llama Intensamente, son una serie de emociones y pues es de lo que prácticamente hablaremos en cuanto a los tipos de trastornos. Bien, como punto número uno tenemos el trastorno disfórmico corporal, que este consiste en un rechazo exagerado por parte del sujeto hacia su cuerpo o hacia alguna parte específica del mismo. Y tenemos el caso de Michael Jackson, en el cual, pues como se ve en la imagen, él cambió su apariencia física totalmente, o sea, pasó de tener piel morena a piel blanca, eh, su barbilla, su mentón, sus labios, su nariz. Es un cambio totalmente radical. ¿Y qué pasa? Él se sometió a una serie de tratamientos que llegaron incluso a ser demasiado excesivos, lo cual lo condujo a la muerte. ¿Por qué? Uno, por así mencionarlo, uno de los medicamentos es el Benoquin, o comercialmente se distribuye así como Benoquin, y este lo que hace es decolorar la piel. Incluso las personas que trabajan con este tipo de materiales se les asesora acerca de no tener un contacto directo o usar una protección adecuada para este tipo de material, ya que lo utilizan para la fabricación de cauchos y otro tipo de materiales. ¿Qué pasa? Esta persona pues al final tuvo lo que es un daño en el hígado, un daño hepático, cirrosis hepática, enfermedades pulmonares como EPOC o enfermedad crónica obstructiva. Y pues eso fue lo que al final acarreó su muerte. Tenemos también los trastornos de somatización, que este se trata de los síntomas físicos percibidos por el sujeto, para los cuales ha buscado pues anteriormente ayuda médica. Tenemos el trastorno hipocondriaco, que este se trata de la percepción de síntomas específicos de una enfermedad que responden únicamente a la subjetividad del sujeto. La persona no presenta una enfermedad real, o sea que es más que todo lo que mentalmente cree por lo que está pasando, pero que, por así decirlo, de una manera clínica o desde una perspectiva clínica no tiene ninguna enfermedad. Estas personas, pues normalmente los inunda lo que es la preocupación porque síntomas menores indiquen algo grave. Normalmente visitan médicos de manera recurrente o cambian de médico al ver que no obtienen una respuesta o un diagnóstico que ellos se formaron o no es lo que aparentemente esperan. Y hacen drama por todo. Es decir, por una simple gripe, em, es básicamente como una tormenta o un tsunami en un vaso con agua y creen que están pasando quizás por alguna enfermedad mucho más grave. Ahora, en cuanto a los trastornos de conversión, pues estos existen síntomas y signos físicos como dolencias musculares continuas o problemas en la percepción que lleva a la idea de que existe una patología severa. En cuanto al trastorno de dolor, pues en este caso existe el dolor físico en una o más partes del sujeto y suele producirse después de que se haya padecido un accidente, una enfermedad o simplemente una exigencia en alguna región del cuerpo. Por ejemplo, pues una persona que ha sufrido un accidente recibe atención médica de cierto tiempo o hasta cierto punto, pues esa persona iba a sentir dolor, pero se sometió a tratamiento. Pasó un tiempo, esta persona mejoró, em,
clínicamente está súper recuperada, pero en su mente existe la idea de que aún hay algo en esa extremidad que fue afectada por el accidente y lo cual pues es relativamente falso. Ahora los dejo pues con lo que son los factores de riesgo que pues no dejan de ser importantes, al igual que lo que les he mencionado anteriormente. Buenas tardes, compañeros y licenciada. A mí me toca continuar lo que es la exposición. Entonces, como estamos viendo, las complicaciones de estos trastornos somatofomorfos son, por ejemplo, que las personas que padecen de alguno de estos tipos de trastornos podrían tener conducta aprendida, salud deficiente, problemas con las relaciones, es decir, problemas en las relaciones emocionales, en las amistades o bien sean amorosas, problemas en el trabajo, desempleo y tiene un aumento en el riesgo del suicidio ya debido a su trastorno que padecen, si este no es tratado a tiempo. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Para diagnosticar estos trastornos somatomorfos es necesario que identificar las señales y los signos, ¿verdad? Los signos y síntomas de estos pacientes, como ya anteriormente la compañera Marcela ya los había descrito. Y pues, y acudir lo más pronto posible a un especialista en este caso sería el psiquiatra o psicólogo. Siguiente. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Como les estaba diciendo, tienen que identificar uno o más síntomas, por ejemplo, un malestar que dan lugar a problemas significativos en la vida diaria, pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados, como ejemplo, cuando tienen el trastorno de hipocondríaco, este es un trastorno que padecen las personas que creen que tener cualquier tipo de enfermedad y ellos padecen de esa enfermedad, pero psicológicamente, pero cuando ya se hacen las pruebas, los análisis, la persona no padece de la enfermedad, pero es un trastorno. La salud, cómo se pone de manifiesto por una o más de las siguientes características. A continuación las veremos ahorita. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Número 1, desproporcionada preocupación sobre la salud o los síntomas, que se dedica con tiempo y energía excesiva en estos síntomas, o a la preocupación por la salud, como ya se les había mencionado anteriormente en el ejemplo que les había explicado. Aunque en algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, los trastornos sintomáticos es persistente por lo general más de 6 meses. Es como lo que nos estaba llamando la atención la licenciada de nuestra clase, es decir, la ley Guiris, que si estos síntomas o signos ya los tienen por más de 6 veces en el mes, usted tiene que acudir a un psiquiatra o un psicólogo para ver qué tipo de problema o afección está padeciendo usted en ese momento. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. En el tratamiento, pues tenemos que lo más principal es que la familia entienda que esta persona está padeciendo un trastorno, es decir, está padeciendo un trastorno somatomorfo, aceptarlo y apoyarlo en lo que se pueda al familiar que está padeciendo este trastorno, porque recordemos que uno de los pilares fundamentales para que el paciente progrese es la familia. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y la atención a tiempo. Bueno, las estrategias del manejo general de los trastornos somatomorfos están basadas en, primero, número uno, se debe planificar el manejo del trastorno somatomorfo, hacer un esfuerzo para que las familiares entiendan que este padece de alguna enfermedad. El nivel con visión de una causa física y la santificación con estudios realizados. En la dirección de hace a los servicios de salud mental y de tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. No cuestionar la veracidad de los síntomas, es decir, no cuestionar que como saben,
Se suele decir, ay, que tú estás loca, que tú eso está en tu mente, que no es así. No, sino acudir lo más urgente posible a la atención especializada, es decir, a un psiquiatra o es decir, a un psicólogo. Reconocer que un paciente tiene una enfermedad real que afecta su vida y tiene un impacto sobre su familia y buscar explicaciones alternativas para los síntomas. Hablar de cualquier preocupación física o que inquiete a la familia. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. En la prevención, ¿cómo podríamos prevenirlo? Pues una de las maneras de prevenir estos trastornos es, como lo decía ya la licenciada, vivir con el dash arriba, es decir, la serotonina, la adrenalina y la dopamina, que estos son los neurotransmisores que más nos ayudan a nuestro cuerpo. Es decir, vivir lo más felices que se pueda. En este caso se va a quedar con ustedes el compañero Jefferson McKay, que les va a hablar un poco más del tema. Gracias por todo, compañeros. Ha sido un placer. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la prevención. La prevención, pues, son los métodos usuales de prevención que se pueden recomendar, por ejemplo, que son buscar ayuda del personal médico inmediatamente, comprender cuando hay estrés, cómo lidiarlo, como por ejemplo ejercicio de relajación. Otro punto a la brevedad, pues, con la que se inicie un tratamiento de ETS, se debe continuar sin interrumpir la rutina para reducir síntomas. Y como conclusión, y estamos dando por finalizar nuestra presentación, en conclusiones nos indican que los diagnósticos incluidos dentro de la clasificación de los trastornos somatomorfos han tenido un curso difícil a lo largo del desarrollo de la nosotología psiquiátrica. Estos trastornos son extremadamente importantes ya que son los que se confunden con más frecuencia con aquellos que poseen un sustrato orgánico identificable y frecuentemente tratable. Y como podemos ver, aquí tenemos lo que son las bibliografías y pues muchas gracias por tomarnos atención. Soy Jefferson, somos el grupo número 3 y check.